Si tú oras, cambia. Primero cambia dentro de ti. Sale el pesimismo, sale el derrotismo, y de repente empiezas a ver las mismas circunstancias. Tal vez las circunstancias exteriores no han cambiado, pero tú empiezas a ver todo con ojos diferentes. Porque ahora, cuando tú oras, el Señor Jesucristo entra en tu corazón a través de su Espíritu Santo, coloca paz en tu corazón y entonces pues ya no sientes miedo delante de los desafíos de la vida. Entonces, ora, no te canses de orar. Vamos al estudio de esta semana, lección número 11, para el 14 de septiembre del año 2024. El título de la lección es Apresado y juzgado. Y el propósito de la lección es mostrar los incidentes últimos que ocurrieron antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y no solamente analizar históricamente esos incidentes, sino ver cómo podemos aplicar las lecciones embutidas en esos hechos, cómo podemos aplicar eso a nuestra experiencia. Porque ya te dije muchas veces, el propósito del estudio de la Biblia no es solamente información, sino que tenemos que sacar los principios, los valores, las lecciones de las victorias, de las derrotas y aplicarlas a nuestra vida. Entonces sí, el estudio de la Biblia es edificante, nos ayuda a crecer en la experiencia cristiana. Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El autor de la lección le colocó inolvidable. ¿A qué se refiere? A la inolvidable historia de la mujer que quebró un frasco de perfume y ungió al Señor Jesucristo. Vamos a revisar los versículos 1 al 10 del capítulo 14 de Marcos. El autor llama a esta otra historia sándwich. El otro día alguien me dijo, pero ¿por qué complican tanto el estudio de la Biblia diciendo que sándwich, que esto, que aquello? Bueno, te voy a explicar una vez más. Una historia sándwich es que los primeros versículos comienzan presentando una historia. Después los siguientes versículos colocan otra historia. Y en los últimos versículos completa la historia que se comenzó al principio. O sea, es una historia sándwich. Porque es como si tuvieras un pedazo de pan aquí, después el relleno aquí, después el pedazo de pan. Pan y pan son iguales, pero el relleno es diferente. Entonces, en una historia sándwich, comienza la historia aquí, va a terminar al final, pero en el relleno hay otra historia. Leo para entender mejor esto, Marcos capítulo 14, versículos 1 y 10, y después voy a leer también el versículo, 1 y 2, y después voy a leer el versículo 10. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Este es el comienzo de la historia de cómo los judíos, los sacerdotes, los principales de la sinagoga, querían matarlo. Pero como era la semana de la Pascua, ellos dijeron, no, porque hay mucha gente. Y ellos sabían que la gente seguía al Señor Jesucristo por tantos milagros que él había hecho. Porque el Señor Jesucristo nunca hizo nada de malo, solamente trajo bien a las personas. Y aunque los líderes religiosos no lo aceptaban y no lo querían y se sentían ofendidos cuando él decía que era el Hijo de Dios, pues la mayoría del pueblo apoyaba al Señor Jesucristo. Entonces, por eso ellos dijeron, vamos a matarlo, pero no ahora. Entonces, ¿cómo hicieron para matarlo? Ahí la historia salta al versículo 10. Y miren lo que dice el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y el versículo 11 dice, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está. En los primeros versículos, en el versículo 1 y 2,
Marcos relata cómo los líderes religiosos trataban de matar al Señor Jesús, pero no tenían cómo. Ellos eran inteligentes, querían matarlo, pero no querían ser acusados de muerte. No sabían qué hacer y dijeron, no, en la Pascua no, porque hay mucha gente. Pero después en el versículo 10 aparece Judas, que por esas cosas de la vida decide entregar al Señor Jesucristo y lo vende por 30 piezas de plata, lo vende. Y ahí se concreta el plan maléfico de los líderes religiosos que querían matar al Señor Jesucristo. Ahora, queridos, aquí en la historia de Judas y de lo que los líderes religiosos hicieron, destaca la pérfida traición. Es triste descubrir que alguien te está traicionando. En primer lugar, quiero que entiendas que un extraño no te puede traicionar. Generalmente quien te traiciona es alguien en quien tú confías, es alguien que vive cerca de ti, es alguien que finge ser tu amigo. ¿Acaso Judas no estaba entre los 12? ¿Acaso Judas no era el tesorero del grupo? ¿Acaso Judas no contaba con la confianza del Señor Jesucristo? Claro que sí. Por eso es que Judas lo traicionó, porque un extraño, vuelvo a repetir, nunca te traiciona. Quien te traiciona es el que está cerca de ti. Y la traición duele. ¿Por qué duele? Porque el que te traiciona estuvo cerca de ti, porque tú confiaste, porque tú pensabas que era tu amigo. Entonces eso duele. Sus palabras duelen cuando te traiciona con las palabras y sus hechos duelen más cuando te traiciona con sus hechos. ¿Sabes? Judas fue el típico personaje que vivió al lado de Jesús, pero en ningún momento sintió el poder transformador de Jesús. Él estaba ahí en el grupo, se deleitaba en las palabras, él también ambicionaba un lugar en el reino futuro de Dios, pensando que él era el libertador de Israel del poder romano, pero en ningún momento él dejó que la influencia del poder transformador de Jesús entrase en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿sería posible nosotros estar en la iglesia, pasar años en la iglesia, disfrutando de los programas, reuniéndonos, disfrutando de la camaradería de los hermanos, del compañerismo, pero no permitimos que el poder transformador del Espíritu cambie nuestra vida? Pues este es un asunto para ser meditado, reflexionado. Bueno, en el relleno de esta historia sándwich viene la historia de la mujer Magdalena, o de la mujer que quebró un vaso de perfume y derramó el perfume encima de la cabeza del Señor Jesús. En otros evangelistas dicen que también lavó los pies del Señor Jesucristo. Ahí está una historia diferente de la traición de Judas. El reconocimiento, la gratitud de una mujer que había vivido una vida terrible afuera, lejos de Jesús. Ella conocía el otro lado de la vida, había sufrido, había llorado. El complejo de culpa la había masacrado una vez y otra vez. Ella sabía lo que era pasar noches sin dormir, con el martillo de la culpa castigándola. Pero ahora encontró al Señor Jesucristo, encontró paz en el Señor Jesucristo, encontró el perdón y por eso busca un frasco de perfume carísimo y derrama ese perfume en la cabeza del Señor Jesucristo. Inmediatamente algunas personas que estaban ahí dicen, pero ¿cómo? Este desperdicio, ese dinero, en lugar de ser derramado encima de Jesús, el perfume, podría venderse el perfume caro y ese dinero podría ser usado para ayudar a los pobres. Quiere decir, gente hipócrita, gente mentirosa, gente endurecida, gente que hablaba una cosa pero vivía en otra cosa, porque en el fondo ellos querían usar el dinero de otra manera, no ayudando a los pobres. Ellos se resistían a aceptar que una mujer mostrase su gratitud al Señor Jesucristo. Pero es que, queridos, la experiencia que una persona tiene con Cristo no es entendida por nadie.
La experiencia que tú tienes con Cristo es solo tuya, no esperes que los otros te comprendan. Porque tú sabes lo que Jesús hizo en tu vida. Tú sabes dónde estabas, tú sabes cómo Él te encontró, cómo Él te perdonó, cómo Él te transformó. Y entonces con tu corazón rebosante de alegría, pues tú expresas tu gratitud a Jesús, aunque los otros no te entiendan. Vamos a la segunda parte de este estudio, la última cena. Mira lo que dice Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Mira, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, celebraron los israelitas por primera vez la Pascua. Comieron panes ácimos sin levadura, hierbas amargas, sacrificaron un cordero. ¿Por qué? Celebrando la libertación del poder de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora, antes de que Jesús, el Cordero de Dios, muriera en la cruz del Calvario, el Señor Jesús mismo les enseña a celebrar la Pascua, pero otro tipo de Pascua. Ya no es la celebración de la libertación de un poder político en esta tierra, sino la libertación del poder del pecado. A veces nosotros solo nos concentramos en proclamar libertad, pero libertad de los poderes de esta tierra. Los poderes de esta tierra son pasajeros. Pueden durar 1 año, 5 años, 15, 20, 30 años, pero van a pasar. Ahora, la libertad del pecado, esa es la que vale. Porque el pecado te esclaviza, te masacra. Y Jesús quiso enseñarles a sus discípulos que Él había venido para libertarlos del poder del pecado. Por eso, cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Jesús les dijo, vayan a la calle, van a ver un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo, y donde él entra, al dueño de esa casa, díganle, el maestro dice que prestes tu casa para que celebre la Pascua. Y fue de esa manera que los discípulos prepararon la Pascua. Y durante la cena, el Señor Jesús les dijo, miren, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Tomó el jugo de uva y dijo, esto es mi sangre. El cuerpo, y el pan y el jugo de uva son símbolos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y cuando tú en la Santa Cena que celebras hoy, tú colocas en tu boca el pan, el vino, ese jugo de uva y ese pan llegan a formar parte de tu cuerpo, de tu estructura. En otras palabras, simbólicamente el Señor Jesucristo entra a tu corazón, entra a tu vida. Y eso es lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oh querido, nosotros debemos caminar con Jesús, andar con Jesús de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. ¿Y por qué celebramos la Pascua? Porque pues en el bautismo nacemos de nuevo, pero mientras vivamos en esta tierra, el polvo del pecado nos va a salpicar. Y como no podemos estar bautizándonos cada mes o cada 3 meses, pues celebramos la Santa Cena, la Pascua. Y al celebrar la Santa Cena estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados. Y si nosotros fuimos salpicados por el pecado durante los 3 meses anteriores, pues merecemos morir, pero no morimos porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pero para eso participamos de la Santa Cena. Cuando participamos de la Santa Cena estamos mirando al Calvario, al sacrificio de Cristo, pero estamos mirando al futuro, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte, el Getsemaní. Esta es una parte dolorosa, querido, porque aquí vemos el dolor y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Leo Marcos 14, 32 al 36. Dice así, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tú sabes que en el Getsemaní el Señor Jesucristo sudó sangre. Y la ciencia prueba que cuando una persona está angustiada terriblemente, suda, no suda sangre, pero suda color rojo. El dolor, el interior. El Señor Jesucristo aquí se sentía solo, porque hasta los discípulos que Él llamó para que lo ayudasen a orar, estaban durmiendo. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo era un loco, suicida, que quería morir? Él era consciente de que había venido a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero su humanidad, porque Él asumió la naturaleza humana, plena como nosotros la tenemos, con los sentimientos, con las emociones, con los dolores, hambre, sed, cansancio que nosotros tenemos, esa naturaleza humana no quería morir. Es por eso que en la hora, en el Getsemaní, en oración le dijo a su Padre: Padre, hay otra manera, para ti todo es posible, hay otra manera de salvar al hombre. ¿Podrías pasar esta probación de mí? En otras palabras, Él estaba diciendo: Padre querido, yo sé que tengo que morir, yo sé que es la única manera de salvar al hombre, pero tengo miedo de morir, por favor, ¿hay otra manera de salvar al hombre? Y pues no había otra manera. Tú sabes que en un momento, allá en el Getsemaní, en las manos de Jesús estaba tu vida y la mía. Porque si Él quisiese, podría retornar a los cielos. Y ahí nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pero Él te amó de tal manera que aceptó la muerte. Y por eso hoy a veces Él te mira y te dice: hijo, yo no sé qué más puedo hacer para salvarte. Entregué mi vida por ti en la cruz del Calvario y tú te estás perdiendo. Parece que no te importa lo que hice por ti. Oh, querido, este es un asunto serísimo. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a la cuarta parte del estudio. Dice: dejando todo para huir de Jesús. Es que en la hora X todo el mundo lo abandonó. Leo Marcos 14, 46 al 51. Dice así: entonces ellos le echaron mano y le prendieron, los soldados, ¿no? Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Interesante, ¿no? Cuando los soldados vinieron a prender al Señor Jesús, porque ya Judas lo había entregado, lo había vendido, los sacerdotes, los líderes religiosos estaban acompañando a los soldados. Ellos no metían la mano, eran los soldados que lo iban a prender, pero ahí estaban los líderes vigilando. Y entonces un discípulo del Señor agarró una espada y cortó la cabeza de uno de los ayudantes de los sacerdotes. Y el Señor Jesús les preguntó a los sacerdotes: yo no estaba en la sinagoga, yo no estaba en el templo con ustedes, ¿por qué no me agarraron? ¿Esperaron ahora tanto tiempo? Pero la profecía se estaba cumpliendo. Era necesario que todo fuera así. Tú sabes que todo lo que aconteció en la vida de Jesús no fue casualidad, no fue coincidencia.
todo estaba profetizado. Hasta esos incidentes, todos estaban profetizados. Ahora, delante de la aprehensión del Señor Jesucristo, todos sus discípulos huyeron, hasta Pedro, el que dijo, todos estos tal vez te traicionen, pero yo nunca, tal vez fue el primero en desaparecer y escaparse. Ahora, la historia, si tú sigues leyendo, dice que un joven vestido con una túnica iba acompañando al Señor Jesús, un joven discípulo del Señor Jesús, iba acompañando al Señor Jesús, así medio de lejos, pero lo iba acompañando. Pero de repente cuando lo vieron, los soldados dijeron, a este también, y ahí él dejó la túnica y salió corriendo. Interesante que el Señor Jesucristo nos pide que dejemos todo y lo sigamos. Y este joven dejó todo para escaparse. Es que, querido, muchas veces cuando una persona sale de la iglesia, cuando abandona a Jesús, deja la esperanza, deja la fe, deja la enseñanza bíblica, deja a los hermanos en la iglesia, deja a veces padre, madre, y se va solo, perdido por los caminos oscuros de esta vida. Cuando prendieron al Señor Jesús ya estaba anocheciendo. Ese muchacho fue y se perdió en la oscuridad de la vida. Estaré en este momento hablando para un joven que nació, creció en la iglesia, pero hoy día estás perdido en la oscuridad de la vida. En lugar de dejar todo y seguir a Jesús, dejaste todo para huir de Jesús, para escaparte de Jesús. Esta es una seria pregunta que tenemos que responder. Entramos a la parte final del estudio respondiendo una pregunta: ¿quién eres? Una pregunta vital para todo cristiano. Leo Marcos capítulo 14, versículos 60 al 62. Dice así: Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Los sacerdotes ahora comenzaron a presionar al Señor Jesucristo. Querían una prueba de que él era un hereje. Le volvieron a hacer la pregunta, ¿quién eres tú? Los testigos que te han escuchado hablar dicen que tú has dicho que eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Israel. Ahora te preguntamos, ¿quién eres tú? Queremos oírte, porque los testigos dicen que tú has dicho esas blasfemias. ¿Quién eres tú? El Señor Jesús se quedó callado. Y el sacerdote insistió, dinos, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Hijo del bendito? Refiriéndose a Dios Padre. Y Jesús no respondió, dijo, yo soy, no. Dijo, tú lo has dicho. El sacerdote sabía, cuando Jesús dijo, tú lo has dicho, Jesús sabía que el sacerdote conocía las Escrituras, conocía las profecías, conocía lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre la venida del Mesías. Pero el sacerdote no creía. El sacerdote estaba su mente oscurecida con un solo propósito, prender a Jesús y matar a Jesús. Cuando tú oscureces tu mente con un pensamiento, con una ideología, con una manera de pensar, caes en el terreno de la terquedad. Y aunque las evidencias están delante de tus ojos, tú no entiendes. Tú no entiendes. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de preconceptos, de prejuicios, porque has colocado algo en la mente y no quieres separarte de esa idea. Pero, querido, el cristiano tiene que estar dispuesto a aprender. ¿Y sabes lo que significa aprendizaje? Aprendizaje significa dejar la tierra que tú conoces y dar un paso a la tierra que tú no conoces. Por eso la gente tiene miedo, porque lo desconocido provoca miedo. El sacerdote sabía, pero no aceptaba,
porque tenía miedo de rendirse al Señor Jesucristo. El Señor te está llamando hace mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo? Tu esposa ya está en la iglesia, tus hijos están en la iglesia, pero faltas tú. O tu esposo está en la iglesia, tus hijos están en la iglesia, pero faltas tú, la esposa. Es hora de que te rindas a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es tu Rey? ¿Es tu Salvador? Si es tu Salvador, deja que entre en tu vida. Él te va a librar del miedo, de los temores, del pasado. Él te va a perdonar y te va a transformar. Él va a sacar el dolor interior. Vas a dejar de pasar noches enteras sin dormir, porque vas a recibir la paz de Jesús en tu corazón.